nombre es Diana Andrea Palacios Villada, estudiante de la carrera de Derecho de la institución universitaria tecnológica de Antioquia de quinto semestre de la materia de Derecho Internacional Público del profesor José Fernando Toledo Perdón. Hoy estaremos hablando sobre el caso Corfú entre el Reino Unido y Albania, planteado y conocido en la Corte Internacional de Justicia como el primer caso internacional del nuevo tribunal del mundo. Como tal, para dar un recuento de lo que son los antecedentes, estaremos hablando sobre un contexto histórico después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se entiende que se crea en 1946 la Corte Internacional de Justicia como organismo con el fin de resolver controversias sobre los estados. Se debe tener en cuenta que en Europa, más que todo en Gran Bretaña, después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, entra la caída de los recursos económicos, también cae el imperio y también se había dado una descolonización. El canal del Corfú, como antecedente, tiene que es una isla, fue una de las muchas islas idílicas que formaban parte de la nación de Grecia, ¿cierto? Aquí fue luchada durante muchos siglos por los antiguos imperios que estaban. Y para llenar un poco esta historia se debe tener en cuenta que aparte que habían muchas similares a estas islas, era una excepción porque era una de las residencias de verano donde mantenía la familia real griega, ¿cierto? Aquí fue donde nació el príncipe Felipe, el consorte de la reina Isabel II, después de los italianos y luego de los alemanes. Aquí se acabaron con los fines de la Segunda Guerra Mundial, y el Corfú también fue el hogar de una pequeña base naval británica que esta dio paso a uno de los puertos barcos que se dedicaban a derrotar a las armas del eje, ¿cierto? Además Corfú se encontraba lamentablemente en una de las pocas millas de las fronteras con las naciones desconcertantes de la época. Aquí Albania, en la mitad del lado oriental, se enfrenta con unas islas a la costa occidental de Albania, entre las dos, y luego el norte con unas únicas aguas navegables, reconocido como internacional durante los siglos en el canal de Medri y denominado como canal de Corfú. Ahora, entrando como tal a los hechos, el caso del canal del Corfú se daba entre el Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Albania, y se originó por los incidentes ocurridos en el 22 de octubre de 1946 en el estrecho de Corfú, donde dos botes británicos chocaron con minas de aguas albanesas, sufriendo daños, incluida una cuantiosa pérdida de vidas humanas. Aquí se habla de que el Reino Unido presentó el primer caso al Consejo de Estado de la Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual, mediante la resolución del 9 de abril de 1947, se recomendó a los dos gobernadores que sometieron en controversia a la Corte. El Reino Unido presentó entonces una solicitud, la cual, tras haberse presentado hacia Albania, una inspección de inadmisibilidad, fue objeto de fallo, fecha que el 25 de marzo de 1948, en que la Corte se declaró competente el mismo día de que las partes se concentraron en un compromiso en el cual se pedía que la Corte se pronunciara sobre las siguientes cuestiones. Entonces se habla de que si primero Albania era responsable sobre las exclusiones y si había una obligación de pagar indemnizaciones, y que si el Reino Unido había violado el derecho internacional de los actos realizados por su marina en aguas albanesas, porque en primer lugar el día que se produjeron las explosiones y en segundo lugar los días 12 y 13 de noviembre de 1946, cuando se procedió a ampliar lo que es el campo de minas, que sí era estrecho. Y se habla de que el fallo, en donde la Corte declaró por 15 votos contra 5 que Albania era responsable respecto a lo que es la pregunta, que se declaró por 14 votos contra 2, que el Reino Unido no había violado la soberanía albanesa, y que el 22 de octubre se declaró por unanimidad lo que había violado entre el 2 y el 13 de noviembre, y que se constataba de una implicación misma, y que por eso era una satisfacción aprobatoria.
Como tal, en lo que dio la Corte Internacional de Justicia en 1949, se habla de que este caso se refería a la instalación de minas en el canal del Corfú por parte de Albania, y en 1946 que se cobraron la vida de 44 soldados británicos y que se destruyeron varios buques de guerra. El Reino Unido presentó un caso en contra de Albania, alegando que violaron el derecho internacional al no informar a los soldados sobre los posibles peligros y al no despejar la zona sobre los campos minados. Se debe entender que Albania aquí argumentó que tenía la libertad de explotar sus aguas territoriales y que, por lo tanto, no era responsable de la minería en ese canal. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Albania no era lo suficientemente razonable para proteger como tal los buques y que el canal del Corfú no se comportó de conformidad con el derecho internacional. También se demostró que la minería en Albania eran los responsables de los daños y perjuicios y de muchos significados que causaron en el caso del canal del Corfú entre Albania y Gran Bretaña. Al saber de este caso, se enuncia que en el caso del canal del Corfú se debe entender que fue un desarrollo en el derecho internacional. Aquí también la demanda que fue provocada por la minería albanesa del canal del Corfú en 1946, que hundió los barcos británicos y hubieron más de 44 muertos mineros británicos. Aquí habla la Corte Internacional de Justicia como una conclusión de que Albania había violado el derecho internacional por no tomar las medidas adecuadas para la seguridad de la navegación. También se da que en el canal del Corfú y de no informar a los barcos sobre esta amenaza, la Corte Internacional también sostuvo que Albania era responsable ante los británicos por los daños derivados de la explotación de la minería en ese canal. De hecho, en el caso del canal del Corfú se habla de importantes implicaciones con respecto a lo que es el derecho del mar y la responsabilidad de los estados, y que el derecho de utilizar la fuerza en defensa propia. Por último, el fallo, como conclusión, el fallo se habla de que se respaldó los derechos de los estados y que pasa inocente de estrechos internacionales, y que sostuvo más que todo lo que era una obligación con estados ribereños, porque se protegían buques de su mar territorial, y lo que esta decisión también hizo fue que sentó un precedente de los actores estatales, básicamente porque son responsables de los daños que no se logran prevenir, y de que no solo lo que se hace sigue siendo un caso importante en la política mundial actual, porque se afirma que la decisión se ha citado en casos posteriores sobre los incidentes de aguas internacionales como el mar de China meridional, la decisión que se ha citado en casos sobre las responsabilidades gubernamentales de los daños ambientales, y esto lo plantea Stavros Lambrinidis. Para concluir, se debe tener en cuenta que el canal del Corfú está entre la costa de Grecia y la costa de Albania. Esta era una ruta marítima que se utilizaba para el transporte de mercancías locales desde Albania hasta Grecia. Para concluir, esto es todo por hoy. Muchas gracias.